Bueno, lo decíamos, ya está Tatiana con nosotros, que es responsable del área de género del proyecto Industria Integrada, del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT. Bienvenida, Tatiana, un placer realmente tenerte en la mañana de Arriba Género. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la sensibilidad con el tema. No nos parece menor poder poner estas cuestiones sobre la mesa, más con las realidades que se viven no solo en el mundo del trabajo, sino en general las mujeres en diversos ámbitos de la vida. Violencia psicológica, agresión verbal, acoso sexual, esto es lo que principalmente se ha visto en 1/3 de las trabajadoras de la industria. Es una cifra impactante porcentualmente hablando. Sí, realmente no nos esperábamos. Primero contarles que nosotros empezamos a tratar de buscar una muestra, que es una fotografía, ¿no? No es que sea representativa de toda la realidad de la industria, pero esa fotografía nos refleja una realidad que no esperábamos que fuera tan contundente, ¿no? Si bien sabemos que las situaciones de violencia existen, que se dieran de esa forma y esas formas de violencia en el lugar de trabajo nos llamó la atención. Y otro dato que también, que era más esperable, es que en la mayoría de los casos, superando el 50% amplio, están perpetradas por varones, por hombres, ¿no? Vale la pena destacar que la industria es un rubro bastante masculinizado, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene su explicación en este sentido. Pero también cuando vamos a hilar fino y buscamos sobre otras asalariadas, también se da en proporciones muy similares. Entonces, bueno, es una realidad del mundo del trabajo en general, una fotografía que nos da líneas de acción a futuro para seguir trabajando y abordando esta temática con seriedad, generando herramientas para que, bueno, no solo en los sindicatos, nosotros somos un convenio con INEFOP, hay una expresión de proyectos también similares con la Cámara de la Industria, o sea que en este caso lo más importante es poder mancomunar fuerzas con los diversos actores para erradicar las situaciones de violencia en el mundo del trabajo. ¿Cuáles son las violencias más frecuentes? 81% de las mujeres encuestadas dijo haber sido víctima de acoso psicológico, por ejemplo. ¿Ese es el más frecuente? Sí, ese fue el que se dio con más frecuencia. También decir que es más difícil darse cuenta de cuando una es víctima de violencia psicológica, porque es algo que se da en una forma sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces es como, bueno, cuando me doy cuenta que soy víctima de violencia psicológica, ¿no? Y eso realmente es otra cosa que nos llamó la atención, es otro punto donde hay que ajustar, hay que ir a hilar fino, porque bueno, la agresión verbal, que también es otra de las formas de violencia que aparece, es como más directa, ¿no? Entonces, bueno, comparativamente existen diferencias que nos llaman la atención y que nos parece importante poder profundizar en cada una de estas formas de violencia. Ahora, Tatiana, alguien puede estar preguntándose de qué forma definir cuando esa violencia psicológica es de género a cuando es la violencia psicológica que, por ejemplo, un X superior está acostumbrado a ejercerlo sobre la subalterna mujer y sobre el subalterno hombre. ¿Cómo pueden ustedes allí determinar cuándo la actitud de ese supuesto superior es igual para un lado o para otro o es diferente frente a la mujer que frente al hombre? Claro, en general es diferente porque, bueno, una de las características que hace a la violencia psicológica es la sistematicidad, ¿no? Y a veces son cosas muy pequeñitas, ¿no? Desde, no sé, rozarte, decirte algo frente a algún compañero que de repente tenga que ver con tus características físicas y que vos no te des cuenta, ¿no? Y si vamos a la encuesta en sí, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que aún siendo la mujer superior al hombre, o sea, en cuanto al rango, ¿no? Aún el hombre siendo un subordinado de esa mujer ejerce este tipo de violencia. Entonces lo que vemos también es que claramente tiene que ver con una cuestión de género y de una naturalización de ciertas formas de violencia. A ver, esto no es
una guerra entre hombres y mujeres, al contrario, es no barrer abajo de la alfombra, es poner el tema y decir, bueno, esta problemática nos aqueja, es parte de las realidades del mundo del trabajo, se va a trabajar mejor si estas situaciones no existen, tanto mujeres como hombres, ¿no? O sea, vamos a trabajar en un ambiente mejor laboral, vamos a trabajar mejor también si estas situaciones no ocurren, ¿no? Y ahí es donde me parece que es como lo llamativo, que aún siendo un subordinado, frente a esa mujer, la situación de violencia psicológica o agresión verbal, que son las que más aparecen, si bien el acoso sexual aparece, es notoria la diferencia. Entonces, bueno, hay algo ahí que hay que desmenuzar un poquito más. Esto es un muestreo, fue una encuesta muy larga. Nos costó mucho que las mujeres se animaran a completarla. Tuvimos que desarrollar diversas estrategias para llegar, además en pandemia, ¿no? Sí. Que en otro momento una va y bueno, y puede como ejercer otro tipo de vínculos a la hora de tomar una encuesta. Entonces también todo eso fue bastante complejo. El miedo de las compañeras, el desconocimiento, el no saber qué es lo que va a pasar, eran anónimas, ¿no? Pero también no saber qué es lo que iba a pasar si de repente completaban esta encuesta con estas características, que después se abrieron como varios otros temas, pero bueno, el hincapié fundamental estuvo sobre el tema de la violencia. ¿Qué consecuencias tiene sobre la mujer, su vida y su vida laboral, el ejercicio o la frecuencia, ¿no? Por los porcentajes que ustedes planteaban en este estudio, sobre la vida de las mujeres? Y bueno, en realidad, cuando una intercambia, nosotras tenemos una comisión de género del proyecto de industria y o sea, se pueden dar diversas situaciones, ¿no? En general, la salud mental y física, cuando se viven situaciones de violencia, se ve afectada. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil que ¿no? Me certifico porque soy víctima de violencia en esto y, ¿no? De esta forma y de esta forma. También es una cosa que apareció en la encuesta, que hay pocos protocolos en los diversos sectores de actividad, por lo tanto también es difícil cuando no hay protocolos definir cuáles van a ser las medidas de protección. Entonces todo esto va como, bueno, ni que hablar, la autoestima de las mujeres, las consecuencias son variadas, desde la renuncia, porque decimos, bueno, las mujeres a veces terminan definiendo, bueno, yo me quedo haciendo las tareas del hogar y bueno, y de alguna otra manera se resolverá el ingreso de la familia. Hoy la situación económica y social del país hace que todas y todos tengamos que salir a trabajar en su gran mayoría, y bueno, y esto también genera dificultades a la hora de relacionarse, a la hora de cuando hablamos nosotros en particular, no medimos la productividad en esta encuesta, pero bueno, cómo afecta también a la productividad, ¿no? Cómo afecta al trato si una tiene relacionamiento con el público, ni que hablar con el vínculo en la familia. Todas las formas de violencia después repercuten en el vínculo familiar, con los hijos, con las hijas, con las parejas, si así las tienen. Entonces, bueno, es una problemática que después se despliega y que genera dificultades en la vida de las personas, no solo de la víctima, sino también de quienes la rodean. Además de la encuesta, ¿qué se puede hacer desde el PIT-CNT si tomamos en cuenta que muchas veces todas estas situaciones de acoso, de violencia psicológica, de agresión verbal provienen de propios compañeros de trabajo, o sea, de otros trabajadores varones en su mayoría en este caso? Y bueno, este es el desafío, ¿no? Esta puerta ya se abrió, por lo tanto, no son datos que se tengan de otros rubros de actividad, pero esta puerta ahora se abrió y los sindicatos deben afrontar esta situación. A veces parece que los sindicatos también con estos temas son reticentes. En realidad estábamos también haciendo un intercambio con Soledad Salvador, que es una economista feminista que ha trabajado, que es consultora de ONU Mujeres y ha trabajado los temas de violencia, también de cláusulas de género, y los hombres también nos planteaban, ¿no? Los hombres también exigen que existan
cláusulas de género. ¿Por qué? Porque también los hombres, cuando son parte de la crianza, por ejemplo, en la familia, quisieran acompañar un día a sus hijos o hijas a la escuela, quisieran ir a un control pediátrico. También no es lo que pasa mayoritariamente por una cuestión que es cultural, pero hacer uso de la licencia maternal o paternal cuando se puede optar por, bueno, quién se hace cargo de los cuidados, el pensar en la corresponsabilidad. Todo esto son cambios que van a ser cambios culturales que el movimiento sindical tiene que estar preparado para afrontarlos, que la ausencia de protocolos es una debilidad que debemos tomar en cuenta, no solo en este caso del movimiento sindical, sino bueno, también es un trabajo que hay que desarrollar con las empresas, con la capacitación que eso implica. También hay un tema que está vinculado directamente a la capacitación, a la sensibilización. Ahí está. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de generar esos protocolos, esa capacitación, esa desnaturalización de situaciones que damos por sentadas, ¿no? Son las empresas, son los sindicatos, no todas las áreas tienen el mismo nivel de sindicalización, no todos los trabajadores participan de esas agremiaciones. Bueno, sin duda que si estas soluciones se piensan en conjunto, nosotras y nosotros siempre apostamos al diálogo y al generar ámbitos para propiciar las mejores condiciones para los trabajadores, y estos son ámbitos en donde las empresas participan activamente, en los ámbitos de negociación, existen a nivel del Ministerio de Trabajo, también por empresa. Estos son elementos que no pueden faltar a la hora de buscar soluciones. Si bien los sindicatos por sus propios medios pueden generar comisiones y espacios de diversa índole, es importante que acá el involucramiento sea más general, porque el cambio cultural lo vamos a generar entre todos y todas, si no va a ser muy difícil poder darle fin a esto, ¿no? Y también hay una realidad que las situaciones de violencia, ¿no? La vulnerabilidad de las mujeres está estudiado, digamos, es mucho más compleja si se trata de una mujer pobre, afrodescendiente, en situación de discapacidad. Hay un montón de transversalidades que también es necesario abordar a la hora de pensar en soluciones. Lo que sí quedó de manifiesto es que las mujeres expresan, las compañeras trabajadoras expresan que no saben a quién recurrir o que no existen los protocolos, que lo que más necesitan es sentirse amparadas y acompañadas cuando viven una situación de violencia. Y bueno, los sindicatos, por lo menos, no deben estar ausentes de esta situación. Y en este contexto actual, con las posibilidades que hay en el momento, ¿dónde debe recurrir una mujer que siente que es víctima de algún tipo de violencia de la que describíamos hace un ratito? Y bueno, ahí depende el grado de violencia, ¿no? Hay situaciones de violencia que es necesario denunciarlas en ámbitos formales. Por ejemplo, aparece que cuando se habla de la violencia en el seno del hogar, en general está perpetrada por hombres y no se da en los lugares de trabajo. Pero bueno, ese grado de denuncia tiene otra connotación, ¿no? Existen líneas que nos asesoran sobre eso. Ahora, cuando es en tu lugar de trabajo, en primer lugar, lo que tendría que pasar es que existan espacios de género, comisiones de género en todos los sindicatos. De hecho, hay una Secretaría de Género también en el PIT-CNT, donde se canalizan las denuncias y se acompaña a las víctimas, pero bueno, no es suficiente dado el volumen de trabajadoras que hay y trabajadores, porque bueno, las situaciones obviamente se pueden dar y como movimiento sindical hay que poder escuchar y trabajar con hombres y mujeres sobre estas situaciones, como decíamos. Sin duda es fortaleciendo a la herramienta sindical que se van a poder generar las mejores condiciones para que las mujeres se sientan seguras a la hora de llevar adelante una denuncia. Tatiana, muchas gracias por tu visita. Ha sido un placer tenerte aquí en Arriba Gente. Gracias a ustedes por la sensibilidad y por tomar este tema. Hemos estado dialogando con Tatiana Antúnez, responsable del área de género del proyecto Industria Integrada del Instituto Cuesta Duarte PIT-CNT.